Bien, y acá estamos en The Series Especial 2016, especial las series que vimos en cable, por Cablevisión precisamente, y que nos gustaron y de alguna manera también queremos compartir con ustedes para que se armen su lista, porque son series que en su mayoría se pueden seguir mirando a través de los sistemas on demand. Ya vamos a hablar de eso en un próximo bloque, pero nos había quedado Clemente Cancela, Fiorella Sargenti, acá invitados, nos había quedado pendiente hablar algo de Westworld. ¿Por qué nos había gustado tanto? Dimos un adelantito en el bloque anterior, pero... A mí me cuesta... Yo me sentí desafiado como espectador con Westworld, como primera medida. Y la verdad, yo te tengo que blanquear que hubo momentos que no entendí nada y que avanzaba. Pero a la vez la historia me parecía muy atractiva. Me gustaba que me desafiara como espectador. Me parecía que era algo que nunca se había visto, más allá que es una remake de una película. Me gusta que hagan una serie de ciencia ficción, que se la jueguen, que pongan guita en algo que no es normal, que puede fracasar estrepitosamente. Pero a la vez no tengo muy claro qué es lo que la hace buena. No lo tengo claro del todo. Bueno, a mí lo que me pasó fue que el primer capítulo, lo que más me gustó fue que era una serie de ciencia ficción, pero reflexiva, ¿no? De viene un monstruo, una invasión, una un superhéroe, un no sé qué, un no que sé nos cuánto, gusta también. que nos encanta, ¿no? Pero bueno, no era el caso. Pero era distinta, nos estaba faltando Claro. una de estas, no había, eran todas del otro tipo que está muy bien, pero faltaba esto. Entonces aparece ya como algo fresco y distinto. Además el canal, la producción que tiene detrás ya prometía. El primer episodio me parece que plantea un montón de cosas buenísimas. Admito que me sentí un poco estafada en el tercero, más o menos, en el sentido de que no terminaba de contar las cosas que parecía o de desarrollar las cosas que parecía que iba a desarrollar, pero seguí por esta cosa de que, bueno, entre la fotografía, las actuaciones, de todo lo técnico y demás, y había una cosa de querer saber todo el tiempo. Me parece igual que se nos fue de mambo el tema de las teorías, a los fans que mirábamos y demás. Precisamente eso era lo que quería traer un poco la mesa, si bien tratamos de dar, como bien decía Clemente antes, una mirada especializada, particularmente en el caso de Fiorella y el mío, y Clemente como gran entusiasta y también que creo que ve, más allá de lo que él diga, más allá en las series. Esto, ¿no? La discusión respecto de, bueno, pero por momentos esa discusión que se da en el living no es medio pesada, no fue muy larga, y yo creo que sí, ya llevándolo a la teoría, hay unos momentos en los que se hizo difícil de digerir. No, a ver, no sé si larga es la palabra, a mí en este caso. Sí siento de que hubo gran parte del público que puede haber sentido de que estaba excedida en episodios o que lo mismo se podía contar en menos episodios. A mí me parece que hay un momento cuando te empezás a cansar la historia de Tandy Newton, la que hace de prostituta robot. Se torna una historia lineal. Entonces vos podés seguir esa historia y te podés entusiasmar con esa historia o podés entrar en las otras que es, no sé, la de Ed Harris, que es apelar a teorías, o las otras que no se entienden del todo, como la de Evan Rachel Wood, que puede ser cualquier cosa y que al día de hoy, que terminó la serie, no termine de comprenderla. Yo lo que destaco es un poco esto que señalaron ustedes dos de diferente manera, que era esto, la necesidad de saber qué pasaba. Eso sí, y eso es cumplir un objetivo, hasta te diría de marketing hoy, si uno tendría que desglosar objetivos que tiene que cumplir una serie. ¿Pero el Durante te copó? El Durante me copó, me copó. Porque pero si bueno, no es desleal me fijaba, claro, me fijaba las... Bueno, a mí por momentos yo sentí que estaba siendo desleal, después no. Fue por un momento donde... Eso es lo raro, exacto. Estafás, me vas a hacer la gran Lost acá, ¿qué onda? No. Y después no, era como que el rulito tenía después su justificación y demás. Y quería que le dedicáramos este tiempo también, porque es la apuesta de HBO a que se termina Game of Thrones en algún momento. Entonces decía, bueno... Y cuando yo veía los adelantos y el tiempo que tardaron, porque iba a estrenarse un año antes, no se estrenó, qué pasaba, qué vueltas de tuerca, que se hablaba de cambios en la producción, decís, ¿qué va a pasar acá? Y no, y la verdad que es una serie que promete. Es complicado porque aparentemente vamos a ver la próxima temporada recién en el 2018, o sea que hay que ver ahí si uno no se olvidó ya con el vértigo que hay hoy, con lo que decía hoy en la apertura de este programa, la excesiva producción de series. Entonces habría que ver también cómo nos conectamos a más de un año del final de la primera temporada. Pero bueno, eso me parecía interesante destacarlo y destacar a Anthony Hopkins, un tipo que había hablado maravillas de Bryan Cranston, que le mandó una carta personal a Bryan Cranston, Walter White, Breaking Bad. Señores, acá, perdonen a los cámaras que me paré, bueno, te lo tenemos.
más allá de que haya terminado ya hace unos años. Bueno, alabando el papel de Bryan Cranston en Breaking Bad y que hoy está él llevando adelante básicamente, fue una de las caras, haberlo traído al universo de las series fue algo fantástico, ¿no? Un villano de otra época, aparte, ¿no? Sí, pero sí, no sí. solamente porque sea mayor, En el pero tono. tiene algo, tiene un En el tono Sí, muy de los 60-50. Y que le sumaba, me parece, la atmósfera y todo que trataba de crear la serie era una parte clave de todo eso. Porque me parece que además era una serie que usaba todo eso para jugar con el espectador, jugar incluso con esto de las teorías y eso, que al final no importaba tanto las supuestas revelaciones, sino más bien otro tipo de charlas y él tenía mucho que ver con eso. Me parece que es una serie que jugó de manera inteligente con todo eso y Anthony Hopkins y su personaje tuvieron mucho que ver. Me gusta el malo cruel que no muestra ningún tipo de emoción nunca. Eso me gusta. El tipo contenido. Bien, pero mencioné y ahí nos quedó el enlace con Game of Thrones. Tuvimos temporada nueva. Fiorella, te miro a vos. Mirá, Tuvimos- más allá de que tuvimos la vamos a temporada, comparar. ganamos. Acá está con el amuleto, ¿cómo le llamamos a esto? Esto en realidad es de los malos, digamos. De los malos, sí, sí. Porque es el cosito que tiene el Night King, que es el White Walker jefe de todos los jefes, digamos, básicamente. Mira vos, ¿Sí? buenísimo, Sí. ese simbolito. Mira que Ajá. el detalle, El detalle, en tu vestidito Como negro. nombre de whisky, ¿no? Los malos, Pero vos sabés, White Walkers. eso, pero hay algo, ¿hay malos en Game of Thrones? ¿O todos no tienen una necesaria dosis de maldad, inclusive los héroes? Bueno, para mí lo que pasa, lo que va a pasar con ahora en lo que se viene de los, con los White Walkers y eso es que vamos a ver, vimos un poco ahora cómo fue que se hicieron, entonces va a haber un poco más. Pero después hasta incluso con Joffrey, que así hizo cualquier cosa, o siempre tenían una excusa, una historia, Perdón, yo te interrumpo acá. Sí. ¿Vos ya sabés lo que va a pasar? No sé cómo están con las novelas. No. Porque yo en una Ahora época ya laburaba no. con ella y era como, ¿cuándo se muere Joffrey? ¿Se va a morir? Ese es el primer dato de esta temporada. Ahora, claro, ya no hay más libro, pero los que leímos los libros tenemos poderes. No, Tienen tenemos pistas. Tenemos pistas de más o menos lo que va. Bueno, fue la sexta temporada de Game of Thrones, una temporada que había mucha expectativa porque queríamos saber la suerte de en este caso ídolo máximo, Jon Snow, qué era lo que había pasado realmente. Creo que no defraudó, más allá de que hubo una salida que hay que ver qué le cuesta en la vida actual a Jon Snow, ¿no? Al haber vuelto de la muerte, lamento si hay alguno que está siguiendo por otro lado, pero eso fue un toque ya raro. pasó, a mí claro. me sonó un toque raro. La re disfruté la serie, Sí. pero Claro. cuando se despertó sabía que iba a pasar, porque Sí, lo todo, estudiamos, obviamente, no lo sabía. pero me resultaba un poco raro que lo revivieran. En general en la mitología siempre el volver de la muerte tiene un costo, por eso digo hay que ver Claro. qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, es que en realidad, si uno. Lo que me parece que fue brillante de Game of Thrones en esta temporada es que se vio bien el arco general, global de toda la Claro. serie y no de cada temporada, y cómo está todo el tiempo presente no solo lo de Canción de Hielo y Fuego, que son los libros, con todo este juego de él que volvió, lo resucitó, el dios del fuego y todas esas cosas, y también el tema de la muerte y la vida, que es muy importante en toda la serie, y en él va a tener un costo que ahora después vamos a ver y está representado en él. Vimos también quiénes son los padres Por eso. ahora. Es como se van mezclando todas las cosas y todos los ejes temáticos. ¿A ustedes les gustan todas las historias de Game of Thrones? Porque a mí, por ejemplo, yo esta serie lo único que quería era ver cómo moría el que lo tiran a los perros en el último capítulo. Ramsay Bolton. Bueno, perdón si alguien no lo vio, pero bueno, yo quería, lo único que quería era eso. Antes quería que se muriera Joffrey, ahora como siempre para ha mí el puesto una ejemplo de Ramsay muerte. es un ejemplo del villano que en realidad tenía justificación en su vida para ser villano, el resentimiento, todo eso. Por eso decía la pregunta. Y fue un momento, me parece, muy bien resuelto visualmente en la serie. Hubo otras cosas, La batalla es increíble. Realmente han logrado vienen logrando un nivel increíble de puesta en escena con las batallas, que eso también implica el momento que están viviendo las series de televisión en ese sentido, ¿no? Que ahí es donde sumamos el ojo crítico nuestro, de decir, bueno, esto de puesta en escena, de cómo se aprovechan los recursos de producción, que no implican solo dinero, sino también el decir esto, bueno, los detalles, desde qué perspectiva te cuento una batalla. Por ejemplo, desde la perspectiva de Jon Snow por momentos, que estaba siendo ahogado, básicamente, que no podía respirar por el mar de gente que lo estaba comprimiendo. Bueno, eso fue uno de los detalles que tuvo esta sexta temporada, que también ahí se relaciona, y traigo la otra serie que quería hablar en este bloque, que es The Walking Dead, la séptima temporada.
tiene una estructura diferente porque vemos final de una temporada a principio de año y principio de la otra, pero son las series más populares y las que han trabajado más esto del cliffhanger. ¿Qué es el cliffhanger? Le decimos a la gente que nos está viendo, es ese continuará, el famoso continuará de la década del 80. El gancho. El gancho, exactamente, de ahí viene. Y con el gancho les pido a ustedes que se queden enganchados. Este es el cliffhanger para que en el próximo bloque sigamos hablando del fenómeno Walking Dead, en este caso Game of Thrones, las series populares, él continuará, las series épicas, las series de fanáticos.